Hola, buenas tardes. Soy Elena Cruz, especialista de bioquímica clínica, adjunta del Servicio de Análisis Clínicos. Y bueno, lo primero de todo me gustaría agradecer la invitación de Arantxa, la jefa de estudios, para presentar esta sesión con motivo de la conmemoración del centenario de la formación sanitaria especializada. Y bueno, la sesión que vamos a impartir es recomendaciones para el estudio de gamapatías monoclonales. Desde el laboratorio clínico nos interesa que también con esta sesión difundir un poquito la actividad diaria. El laboratorio se ubica en el pabellón Gurtubay, está estructurado, como veis en pantalla, en un laboratorio de 24 horas, laboratorio CORE, y luego en diferentes áreas de conocimiento. En el caso de la sesión de hoy voy a hablar del área de proteínas. La estructura de la sesión es la que sigue. En una primera parte hablaré una introducción sobre las gamapatías monoclonales, los criterios diagnósticos del mieloma del International Myeloma Working Group, y en una segunda parte hablaré un poquito de las pruebas de laboratorio, centrándome fundamentalmente en la electroforesis de proteínas séricas. Por último, hablaremos de la enfermedad mínima residual en el mieloma múltiple y las diferentes estrategias analíticas para su examen. Las gamapatías monoclonales son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la proliferación clonal de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas. De esta manera, la célula plasmática clonal puede producir inmunoglobulina intacta o cadena ligera libre. Estas inmunoglobulinas o cadenas ligeras libres se pueden detectar en suero u orina en forma de proteína o componente monoclonal. El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica, una neoplasia hematológica que cursa con proliferación de células plasmáticas de forma clonal. Este clon de células plasmáticas produce una proteína o inmunoglobulina o cadena ligera que podemos detectar en suero u orina. De forma característica, hay una presentación asintomática que puede ser como gamapatía monoclonal de significado incierto o como mieloma múltiple quiescente o smoldering mieloma, que ambas condiciones son asintomáticas, no presentan manifestaciones clínicas. Entre los criterios de sospecha para el mieloma múltiple tenemos la clínica CRAB. Dolor óseo, que afecta hasta el 75% de los pacientes, afecta sobre todo al esqueleto axial. Se pueden ver lesiones osteolíticas en pruebas de imagen, osteoporosis con aplastamientos vertebrales. Por otra parte, tenemos también anemia en un 65% de pacientes, insuficiencia renal, que presentan también pacientes proteinuria de Ben-Jones, de cadenas ligeras, libres, y por otra parte, hipercalcemia. Hay otras manifestaciones menos frecuentes, manifestaciones neurológicas, infecciones de repetición, hallazgos en las analíticas, como elevación de la velocidad de sedimentación globular, también hallazgo de componente monoclonal, hiperproteinemia, hipogamaglobulinemia. En 2014, en el Lancet, se publicó este trabajo del International Myeloma Working Group acerca de la actualización de los criterios para el diagnóstico de mieloma múltiple. Fundamentalmente, esta publicación pretendía etiquetar, además de los pacientes con clínica CRAB, detectar de forma precoz otros pacientes que se habían etiquetado inicialmente como mieloma sintomático. De esta manera se definen 3 marcadores nuevos, biomarcadores de malignidad, que serían la presencia de células plasmáticas clonales en médula ósea en un porcentaje superior o igual a 60%, un cociente de cadenas ligeras libres entre la cadena involucrada y la no involucrada mayor o igual a 100 y más de una lesión focal en estudios de imagen. Pasamos a hablar de la gamapatía monoclonal de significado incierto. Como decimos, no presenta síntomas. El riesgo de progresión es de un 1% al año de por vida. Requiere para su diagnóstico que se presente una proteína monoclonal en suero en menor cuantía de 3 gramos de cilitro, células plasmáticas clonales en médula ósea por debajo de un 10% y sin evidencia de daño orgánico CRAB. Por otra parte, los factores de progresión serían un aumento de la proteína monoclonal en suero por encima de 1,5 gramos de cilitro, el tipo de proteína monoclonal que no sea IgG o un cociente de cadenas ligeras libres alterado. En cuanto al seguimiento, pues hay que valorar el riesgo y el seguimiento puede ser anual, dependiendo del riesgo del paciente. El mieloma smoldering, mieloma múltiple quiescente o mieloma asintomático, en esta parte, bueno, he puesto en la diapositiva una imagen de unas brasas del inglés smoldering, porque es como representa que el mieloma está latente y cuando pasa a ser activo sería el fuego, ¿no? En este trabajo de María Victoria Bateos, del International Myeloma Working Group, hacen especial alusión a la necesidad de estratificar el riesgo en el mieloma smoldering. Como vemos en esta diapositiva, la probabilidad de progresión a mieloma activo
tanto en smoldering mieloma como en gamapatía monoclonal de significado incierto, en la gamapatía monoclonal suele ser estable, a un 1% por año. En cambio, en el smoldering mieloma, durante los primeros 5 años hay un 10% de riesgo de progresión. En los 5 años siguientes, un 3%, y a partir del 10º año se estabiliza un 1%. Interesaría estratificar y clasificar correctamente a los pacientes que tienen un alto riesgo de progresión para iniciar medidas terapéuticas precoces. La doctora Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, publicó en el New England en 2013 este trabajo en el que realizaron un ensayo clínico aleatorizado randomizado en pacientes con smoldering mieloma de alto riesgo y suministraron en un grupo de pacientes lenalidomida con dexametasona, encontrando que el tratamiento precoz en estos pacientes con alto riesgo retrasa la progresión a enfermedad activa e incrementa la supervivencia global. De esta manera, voy a poner un ejemplo en un estudio rutinario de un paciente con proteínas totales elevadas que vemos en el laboratorio que no tiene ninguna situación previa que justifique. Realizamos una electroforesis de proteínas séricas y vemos que aparece un componente monoclonal, una proteína monoclonal en región gamma. En este caso, la fracción gamma globulina sería de 2,53 gramos decilitro y nos indica pensar al paciente, le realiza estudio de médula ósea y se ve que hay infiltración. En este momento habría que ver, el paciente está asintomático. Hay que evaluar muy bien los criterios Kraft para ver que no haya ni insuficiencia renal, ni anemia, ni lesiones líticas. En principio, lo que se recomienda es repetir a los 2-3 meses para confirmar que se trata de un mieloma quiescente smoldering. Según la definición del International Myeloma Working Group, habría que evaluar y hacer una estratificación del riesgo de progresión de mieloma quiescente a mieloma múltiple activo. Aquí en esta diapositiva os pongo los diferentes criterios, tanto de International Myeloma Working Group como PETEMA. Se puntúan dependiendo de si el paciente tiene un componente monoclonal mayor de 2 gramos decilitro, células plasmáticas en médula ósea mayor de un 20%, cociente de cadenas ligeras libre también alterado por encima de 20. Se le da una puntuación y con esto se evalúa el tiempo de progresión. En principio, en función de este riesgo de progresión, si el riesgo es bajo, se va a manejar como una GMSI. Si el riesgo es intermedio, se va a hacer un manejo estudiando cada 6 meses el primer año y después, evaluando la posibilidad de espaciar un poquito más los controles y hacer evaluaciones anuales. Y si el riesgo es alto, se va a hacer un seguimiento cada 3 meses, cada 3-4 meses. En este algoritmo os reflejo un poquito la estrategia de actuación en cuanto a la estratificación de acuerdo al riesgo de progresión. Riesgo bajo intermedio, seguimiento como gamapatía monoclonal de significado incierto, riesgo alto, un seguimiento estrecho y muy alto riesgo se manejaría ya como si fuera mieloma múltiple. Esta diapositiva es una captura del profesor Rajkumar de 2020 en el que, a pesar de que las publicaciones ya tienen unos años, todavía hoy en día sigue habiendo un debate sobre cuándo tratar, cuándo empezar a tratar. Entonces, en un caso de un paciente con un mieloma de nuevo diagnóstico o un smoldering mieloma, habría que evaluar si hay eventos definitorios de mieloma, si hay Kraft, si hay una infiltración de más del 60%, si hay un ratio de cadenas ligeras libres mayor de 100, si hay lesiones focales, en tal caso trataríamos como mieloma. Si no hay eventos definitorios de mieloma, habría que evaluar el riesgo y en riesgo alto empezar terapia precoz cuando el tiempo de progresión es inferior a 2 años, empezar terapia precoz con lenalidomida o valorar e incluir al paciente en un ensayo clínico y en riesgo intermedio bajo, observación y seguimiento. Un poquito en esta diapositiva vengo a hacer resumen de lo que llevamos diciendo hasta ahora del mieloma smoldering y pasaríamos al mieloma múltiple. El mieloma múltiple cursa con dolor óseo, anemia, cansancio, insuficiencia renal. Para diagnosticar se requiere que haya proteína monoclonal en suero mayor de 3 gramos decilitro, células plasmáticas infiltradas en médula ósea y evidencia de daño orgánico. Este daño orgánico atribuible al mieloma, como venimos diciendo, sería hipercalcemia, un calcio sérico por encima de 11 miligramos decilitro, insuficiencia renal, con la creatinina sérica por encima de 2 miligramos decilitro, un descenso del aclaramiento de creatinina, también anemia con una hemoglobina por debajo de 10 y lesiones óseas. También hay factores de progresión, como la presencia de una infiltración de células plasmáticas en médula ósea superior a 60%, cociente de cadenas ligeras libres alterado, lesiones óseas, alteraciones en citogenética, elevación de beta-2 microglobulina.
En todo ello, para el seguimiento habrá que valorar criterios de respuesta al tratamiento. Aquí en esta diapositiva os pongo un poco los criterios de derivación a atención especializada. En una gammapatía monoclonal de significado incierto sería vigilar el componente monoclonal. Si aumenta por encima de 3 gramos de decilitro o hay un aumento de más del 25%, pues derivar. Y si hay clínica sugerente de progresión a mieloma múltiple, también. En cuanto a un paciente con mieloma múltiple en un periodo de observación, si se presenta un síndrome febril con neutropenia severa, si hay un síndrome febril que no responde a antibiótico oral, hemorragia en paciente en tratamiento, clínica de compresión medular, datos sugestivos de progresión, todo esto serían criterios de derivación, algunos de ellos urgente, atención especializada. Bueno, después de esta introducción, he puesto esta diapositiva antes de pasar a las pruebas de laboratorio para reflejar la diferencia en la cuantía del componente monoclonal. En la primera imagen sería una gammapatía monoclonal de significado incierto, en la segunda un mieloma smoldering y en la última un mieloma múltiple. Como la publicación es del New England de 2007, todavía hacen alusión a que el mieloma smoldering la terapia sería únicamente tratamiento expectante, ahora ya con la nueva definición pues se hace estratificación del riesgo y se valora terapia temprana. En cuanto a las pruebas de laboratorio, nos vamos a centrar, como he dicho, en el estudio de proteínas séricas. También podríamos hablar mucho del estudio de orina, pero se alargaría la sesión. Como venimos diciendo hasta ahora, es fundamental la cuantificación del componente monoclonal para estratificar y valorar correctamente las gammapatías monoclonales, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento y luego la evaluación de la respuesta a tratamiento. La electroforesis de proteínas séricas tradicionalmente se ha realizado en soporte sólido en gel de agarosa. En la imagen que tenéis en la diapositiva, en la parte izquierda, veis la diferente distribución de las diferentes proteínas, albúmina, fracción alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, beta y gamma globulinas. En un paciente normal tendríamos el trazado electroforético de la parte superior. En un paciente con un componente monoclonal, una proteína M, se vería una banda homogénea en la región gamma globulina que luego, utilizando este método de gel de agarosa, se podía cuantificar haciendo una lectura densitométrica o una lectura por escáner. Actualmente, bueno, una vez que cuantificamos el componente monoclonal, pasamos a hacer una caracterización del mismo mediante inmunofijación. En el ejemplo que tenéis en pantalla, se vería que el componente monoclonal que está migrando en gamma correspondería con un componente, una proteína monoclonal IgG kappa. La electroforesis capilar ha venido un poco a desplazar los métodos tradicionales de electroforesis en gel. La electroforesis capilar presenta un perfil más sensible, permite discriminar la fracción beta-globulina en beta-1 y beta-2 globulina y presenta una fácil solución también de automatización. La técnica anterior en gel de agarosa es una técnica pues, más manual. Como venía diciendo, la cuantificación de la proteína monoclonal es un asunto que nos preocupa desde el laboratorio. En esta publicación de Clínica Química Acta del año pasado, desde la Comisión de Proteínas de la SEC, la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, se hizo un estudio sobre cómo cuantificar correctamente el componente monoclonal. Al final el componente monoclonal va a ser un marcador tumoral, interesa en el seguimiento utilizar el mismo método y seguir siempre la misma técnica a la hora de hacer la cuantificación. Este es el equipo que utilizamos en el laboratorio para realizar la electroforesis de proteínas séricas. Ahora en el vídeo a continuación veréis un poco en tiempo real cómo se realiza la migración, la separación de las diferentes proteínas y la posterior detección, y cómo utilizamos el software del equipo para realizar la cuantificación, ver los evolutivos del paciente, aportamos también las imágenes de inmunofijación con la caracterización del componente monoclonal, que en la imagen veis la subida de la detección de la albúmina. Las muestras de los pacientes se colocan en cargadores en racks de 8 en 8 y, como os decía, se realiza la migración, separación y posterior detección. Una vez que tenemos la lectura, podemos pasar a ver el mosaico de los diferentes pacientes a estudio. En este mosaico podemos ver si hay pacientes que ya son conocidos y tenemos datos históricos de ellos y podemos ver cómo evoluciona y cómo se comporta el componente monoclonal. Esta es una imagen de inmunofijación y aquí os pongo cómo cuantificamos el componente monoclonal. Pasando ya a la caracterización de esta proteína monoclonal, como os adelantaba anteriormente, realizamos la técnica de inmunofijación en gel de agarosa utilizando antisueros anti-IgG, anti-IgA y anti-IgM
y anticadenas ligeras kappa y lambda, y en ocasiones, cuando sospechamos un mieloma IgD, podemos utilizar antisueros IgD e IgE. También antisueros anti-kappa y lambda libres. La imagen sería la que tenéis en la parte superior, en la que tendremos que interpretar la correspondencia de las bandas. Por otra parte, hay una técnica automatizada, que es el inmunotipado, que utilizamos solamente antisueros anti-IgG, IgA, IgM, kappa y lambda, y consiste en una inmunosustracción, en la que se forma un inmunocomplejo que se retira, migra por delante de la albúmina y podemos, al ver la desaparición de la proteína monoclonal, asumimos que esa es la caracterización. En esta publicación de 2018 se ve un poco mal, pero la primera imagen sería la fijativa, la que corresponde con la electroforesis de proteínas, luego iría la IgG, el antisuero IgG, IgA, IgM, kappa, y en la lambda se ve una desaparición con un aplanamiento en la parte del componente monoclonal, que posteriormente estos autores comprobaron por inmunofijación, tratándose de cadenas ligeras lambda libres. En cuanto a las recomendaciones basadas en la evidencia, he dicho que no iba a entrar en el tema del estudio de proteínas en orina, pero realizaríamos de igual manera también utilizando electroforesis capilar con un tratamiento previo de la orina, concentrando en unos tubos con membrana de diálisis. Y bueno, en principio lo que se recomienda es cuantificar la proteinuria total mediante electroforesis y confirmar el tipo de cadena ligera asociada mediante inmunofijación. No se recomienda cuantificar las cadenas ligeras libres en orina. En el estudio de proteínas en suero, la cuantificación del componente monoclonal debe realizarse por medida directa por electroforesis. La inmunofijación o inmunosustracción son obligadas para confirmar la monoclonalidad y caracterizar correctamente el componente monoclonal. Para evaluar la enfermedad mínima residual, utilizar la inmunofijación, que es más sensible que la inmunosustracción, y la cuantificación de cadenas ligeras libres en suero se debe realizar siempre, pero especialmente es útil en mieloma no secretorio oligosecretor y en mieloma múltiple de cadenas ligeras. Pasando ya al estudio de la enfermedad mínima residual. Venimos diciendo hasta ahora la importancia del componente monoclonal a la hora de diagnosticar y estratificar y valorar el riesgo y la respuesta a tratamiento. También se estima que cuando se presenta una gamapatía monoclonal de significado incierto, es posible que haya estado presente en un estado indetectable al menos durante 10 años. En esta publicación estudiaron por espectrometría de masas la posibilidad en sueros congelados previamente de una cohorte de pacientes que posteriormente presentaron gamapatía monoclonal de significado incierto. La técnica de espectrometría de masas permitió ver que se puede conocer la incidencia real de gamapatía monoclonal de significado incierto y de mieloma quiescente, así como otros desórdenes de células plasmáticas. También es importante reseñar que lo intensa que sea la respuesta, vamos a conseguir una mejor supervivencia global del paciente. Con la incorporación de los inhibidores de proteasoma, bortezomib y otros esquemas de tratamiento, las tasas de respuesta completa han mejorado notablemente. A pesar de esto, la mayor parte de los pacientes sufren recaídas. Entonces, se trata de evaluar, una vez que tenemos ya resultado de inmunofijación negativa, tanto en suero como en orina, evaluar por debajo la enfermedad mínima residual, que se define como la mínima cantidad de células tumorales que persisten tras terapia por debajo del límite de detección y que pueden eventualmente causar recaída. El International Myeloma Working Group estratificó unos criterios de consenso para cómo evaluar la enfermedad mínima residual en el mieloma, centrándose en técnicas de citometría de flujo, en técnicas de imagen y en técnicas de Next Generation Sequencing, abordando el estudio en médula ósea. Para la enfermedad extramedular se utilizaban también técnicas de imagen. El tema de la médula ósea es que la biopsia primero es invasiva, en ocasiones es impracticable y que presenta un parcheado en el mieloma, pudiendo dar lugar a falsos negativos. Entonces se intentó estudiar en sangre periférica, que es una muestra menos invasiva, pero se vio que por citometría existía una correlación parcial con falsos negativos en sangre periférica. En esta diapositiva pretendía resumir el tipo de estudios que se pueden hacer basados en proteína monoclonal o basándonos en la célula plasmática. La espectrometría de masas sería una nueva aproximación en el estudio de la enfermedad mínima residual. Permite identificar la masa molecular de la proteína monoclonal con alta precisión y exactitud y, de esta manera, la masa molecular define clonalidad y la intensidad define cantidad. Cada inmunoglobulina tiene una secuencia específica de aminoácidos y, por tanto, una masa molecular constante en el tiempo que puede servir como un marcador de la presencia clonal de células plasmáticas. Brevemente, se trata de una técnica del trabajo de la doctora Puig
Se trata de una técnica en la que se utilizan partículas paramagnéticas específicas de isotipo que se procesan mediante espectrometría de masas Malditov, obteniéndose unos espectros, como veis a la derecha, en el que la muestra normal se vería pues con una curva redondeada, y en la de la izquierda, que había una proteína monoclonal, se ve una zona intensamente marcada apuntada. Hay otras técnicas también de masas que utilizan digestión con proteasas para su examen, como publicado por Zajec en Clinical Chemistry en 2020. En los trabajos de la doctora Puig se vio que utilizar la espectrometría de masas como técnica complementaria para la valoración de enfermedad mínima residual en médula ósea podría ser interesante a la hora de buscar el momento de hacer la médula, ya que en aproximadamente un 80% de pacientes con masas negativo también son estudio del Next Generation Flow negativos, y hay aproximadamente un 20% de pacientes que presentan estudio de masas positivo y estudio de citometría de flujo negativo, que puede atribuirse a falsos negativos debido a parcheado en médula ósea. Así que la técnica de masas puede ser una guía para seleccionar el mejor momento para la valoración de enfermedad mínima residual en médula ósea. Por otra parte, también se vio que la técnica de masas obviamente es mucho más sensible que las técnicas que utilizamos de electroforesis de proteínas séricas y de inmunofijación. Y de esta manera, diferentes autores han publicado que la enfermedad mínima residual negativa sería la verdadera respuesta completa estricta. También lo vemos aquí en este gran metaanálisis publicado este mismo año. Por último, y como conclusiones, las mejores respuestas que se obtienen con los nuevos agentes terapéuticos hacen que el diagnóstico precoz y el estrecho seguimiento de los pacientes con mieloma sea muy relevante para mejorar su supervivencia. La electroforesis de proteínas séricas y la caracterización y cuantificación de la proteína monoclonal siguen siendo interesantes e importantes en la detección, seguimiento y evaluación de la respuesta a tratamiento de gamopatías monoclonales. Y por último, la enfermedad mínima residual negativa puede ser la verdadera respuesta completa estricta. Sin más, me gustaría dar las gracias a todo el equipo de profesionales que formamos el Servicio de Análisis Clínicos, personal técnico de enfermería, administrativos, celadoras, personal facultativo y residentes. Y bueno, os emplazamos a cualquier consulta que tengáis que hacer, estamos a vuestra disposición. Eskerrik asko.